Bien, ¿cómo están? Bueno, lo que había quedado pendiente de la clase pasada era la parte de serializabilidad en cuanto a vistas. Entonces, la idea ahora es que yo les explique este tipo de serializabilidad para que, eh, para que puedan hacerlas prácticos. ¿Bien? El otro tipo de serializabilidad, nosotros vimos serializabilidad bajo conflictos. El otro tipo de serializabilidad que existe, de pruebas de serializabilidad, es en cuanto a vistas. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que en cuanto a conflictos es una prueba de serializabilidad y eso no significa que encuentre todas las planificaciones serializables existentes, sino solo las que son serializables en cuanto a conflictos? En este caso ahora vamos a ver uno menos restrictivo, que es en cuanto a vistas. ¿Esto qué significa? Que hay planificaciones que no son serializables en cuanto a conflictos, pero sí lo son en cuanto a vistas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esta prueba de serializabilidad? Como dice ahí, tiene que cumplir 3 objetivos. Para cada elemento de dato Q, si la transacción T sub I lee el valor de Q en P, entonces T sub I debe leer el valor inicial de Q en P'. ¿Qué es P'? P es la planificación que me dan y P' es mi planificación en serie equivalente. Entonces, ¿qué dice? Si la transacción T sub I en P lee el valor inicial de un elemento de dato, entonces en P', que es la serializable, tiene que ser el primero que lee ese valor. ¿Bien? O sea, eso se tiene que mantener. Para cada elemento de dato Q, si la transacción T sub I ejecuta un read en P y ese valor fue producido por T sub J, o sea, por otra transacción, si existiese, entonces T sub I en P' tiene que también leer el valor producido por ese T sub J. Bien, si hay un write y un read de una transacción T sub J y T sub I lo lee, en P' ese tiene que seguir leyendo ese valor de esa transacción. Y por último, para cada elemento de dato Q, la transacción, si existe también, que ejecuta la última operación de write en P, debe ejecutar la última operación de write en P'. Bien, esas serían las 3 condiciones que tiene que cumplir para que sea serializable en vistas. Como dice ahí, 1 y 2 asegura que las transacciones leen los mismos valores de los datos en ambas planificaciones y como dice 3 junto a 1 y 2 asegura que ambas planificaciones dan como resultado el último estado final del sistema, porque si es la última que escribió, tiene que ser la última que escribió en la serializable. ¿Bien? Como dije ahí, toda planificación en vistas, vamos a buscar que es equivalente a una planificación en serie, es menos rigurosa, ya lo dijimos, a conflictos. Toda planificación en conflictos es serializable en vistas, bien, pero si es serializable en vistas no se sabe, puede no serlo en conflictos. Por esto que yo les había comentado de menos restrictivo. Bien, bueno, y está visto en un diagrama. Bueno, ¿qué tipo de transacción, qué tipo de diferencia, o sea, qué diferencia tiene? Más que todo, lo que hace la serializabilidad en vistas es aceptar aquellas escrituras que se llaman a ciegas, que en conflictos darían un error. Esto, por ejemplo, si lo analizamos, serializabilidad en conflictos, así rápidamente, sin hacer el grafo, nos damos cuenta que no es, porque tenemos este read con después este con este con este, ya acá tenemos un ciclo, ¿no es cierto? Este hace conflicto con este y este con este. Listo. Ahí ya tenemos el ciclo. Con lo cual, esto no es serializable en conflictos. En cambio, cuando veamos esto, sí es serializable en vistas. ¿Por qué? Porque acá hay lo que se llama escrituras a ciegas. O sea, que son transacciones que realizan escrituras sin haber leído antes el valor. Por ejemplo, tanto T2 como T3 son transacciones que nunca leen Q, pero que lo escriben. Bueno, muchos de esos casos terminan siendo
serializables en cuanto a vistas. ¿Bien? Porque en realidad no estaría afectando. Lo único que tengo que... Fíjense que esta escritura, que termina estando acá, esta escritura, es como si nunca se hubiera producido. Primero porque no lee el valor y segundo porque el último valor de Q ya lo están escribiendo otros. ¿Bien? Por eso se llama escrituras a ciegas. Bien. De la misma forma, vamos a ver ahora cómo analizamos o hacemos el grafo, porque acá también hacemos un grafo de serializabilidad en vistas. Se tiene que agregar, o sea, se hace el grafo de la misma manera que en conflicto, solo que lo que cambia es la forma de hacer los arcos. ¿Bien? Cada nodo termina siendo una transacción y acá lo que tenemos de distinto es que agregamos dos tipos de transacciones que antes no existían. Una transacción se llama TW y otra transacción que se llama TR. Esas dos transacciones significan TW es por el write y significa que escribe todos los elementos de datos que participan de la planificación. ¿Bien? Y T sub R significa que lee todos los valores de datos que participan de la planificación que estoy analizando. Las demás transacciones son nodos comunes como antes. Bien. Bueno, entonces, primero lo que hacemos es dibujar todos los nodos. Luego se hace un grafo, luego tenemos que ver las formas en las cuales determinemos los arcos. Y para determinar los arcos tenemos tres reglas acá. La primera regla es, se hace un arco. Los arcos acá son más complejos porque se etiquetan con 0 en las reglas 1 y 2, bueno, en la regla 1, y en la regla 3, C, porque la regla 3 se divide en 3 reglas, se etiquetan con 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, los arcos etiquetados con ceros es en la regla 1. Dice, siempre tengo en este algoritmo T sub I, T sub J. T sub I siempre es una transacción que escribe y T sub J siempre es una transacción que lee. ¿Bien? Siempre funciona así. T sub I escribe, T sub J lee. Después lo siguiente importante es que tiene que ser sobre el mismo elemento de dato. ¿Tá? T sub I escribe, T sub J lee, ambos sobre el mismo elemento de dato. Por eso la primera regla es, tengo que añadir un arco T sub I, T sub J, si la transacción T sub J lee el elemento de datos escrito por T sub I. ¿Bien? Entonces T sub J hace un read de un elemento de datos que escribió T sub I. ¿Está? En ese punto 1, en esa regla 1, voy a marcar un montón de arcos. Todos los arcos que cumplan con esa regla. La siguiente dice detectar transacciones inútiles. Acá en transacciones inútiles se refiere a transacciones que luego de... primero dibujo todos los arcos que tenía en el punto 1. Cuando terminé de dibujar todos los arcos que están en el punto 1, me fijo si hay alguna transacción inútil, que son aquellas que se cumplen estas condiciones, es que es un AND. O sea, es verdadero si se cumplen las dos, si no es falso. ¿Bien? Entonces no hay transacciones inútiles. ¿Cuándo? Hay transacciones que solo realizan lecturas, ¿bien? Y nunca llegan a T sub R. ¿Está? Entonces, si hay una transacción que cumple con esta condición de que solamente realiza lecturas y no lleva a T sub R, tengo que eliminar los arcos que llegan hasta T sub I. ¿Bien? Solo en ese caso, porque se llaman transacciones inútiles. Bien, y el último paso, que se divide en 3, es un poco más complejo. Igual no se preocupen porque yo se los voy a nombrar, pero después los vamos a hacer en un ejemplo bien ordenado para no tener problema. La primera regla dice, el 3 dice que para cada elemento de datos donde yo ya tenía un T sub I, T sub J, un arco, tengo que encontrar un T sub K, o sea que es otra transacción, que escriba ese mismo elemento de dato. Donde ese T sub K no puede ser igual
ni a T sub W, ni a T sub I, ni a T sub J que están involucrados. ¿Bien? Una vez que hago eso, hago una regla 3A para considerar aquellos T sub K donde el T sub I sea igual a T sub W. La segunda regla, el 3B, es los T sub K donde el T sub J sea igual a T sub R, estoy acá, y el último donde las transacciones ni T sub I sea igual a T sub W, ni T sub J sea igual a T sub R, y ahí analizo los T sub K. Fíjense que en la regla 3A y 3B añado arcos etiquetados con 0. En cambio, en la regla 3C añado arcos etiquetados con P, dice ahí. ¿Qué significa P? Y son arcos mayores a 0. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Las reglas 3A y 3B representan la primera y la última transacción. Son las que se refieren a T sub W y a T sub R. ¿Bien? En 3C lo que estamos tratando es de mantener el orden en el cual aparecen tanto los T sub I como los T sub J, y a su vez aquellas transacciones que escriben. ¿Bien? La 3C lo que está analizando es dónde colocar ese T sub K, que ya sea preceda a T sub I o bien esté después de T sub J. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Para hacer el ejemplo y los ejercicios que ustedes tienen en la práctica, lo más sencillo es ser ordenado y hacer una tabla. Esta tabla nosotros la damos en la teoría y después la aplican en la práctica. Las siguientes filminas muestran la aplicación de esa tabla, pero no está completa. Solamente está así colocada para que ustedes la vayan completando y después está el grafo resultante. Lo que vamos a hacer acá entonces es hacerla, bien, para que ya la tengan guardada. Bueno, si tenemos esto, la puedo agrandar un poquito. Si tenemos esta planificación, esto es P, ¿bien? Lo que dice para hacer el grafo es que yo tengo que agregar a esta planificación que me dan un nodo que sea T sub W y T sub R. ¿Dónde se agrega? Bueno, yo lo voy a agregar acá. A ver si me deja acá. Insertar una columna a la izquierda. Bueno, acá tenemos T sub R, acá tenemos T sub W, y este T sub W ¿qué hace? Este T sub W lo que hace un write. ¿De qué elementos de datos tenemos? X, Y y Z. De X, un write de Y y un write de Z. Bien, lo que hace entonces esta transacción es escribir los valores, los elementos de datos que están al principio de toda la planificación. Y acá lo mismo sucede cuando con T sub R es la última transacción que lee todos los valores. Bueno, acá hacemos R de I, R de X, R, I y R, Z. Esto significa haber agregado T sub W, T sub R. Esto es importante porque estos ahora van a ser nodos y además las tengo que contar como transacciones. Bien, son transacciones ficticias, pero me van a servir para encontrar los órdenes de serializabilidad. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos que hacer una tabla, la tabla que yo les mostraba. ¿Qué tenemos que acordarnos? Que siempre T sub J escribe y T sub I escribe, T sub J lee. Entonces, para hacer la tabla esta,
tenemos que estar mirando esto y viendo acá cómo lo vamos a hacer. Bueno, ordené un poco la tabla para que nos quede fácil para analizar. Lo que vamos a hacer entonces es ver, dada esta planificación, cómo la vamos a ir a buscar en la tabla. La primera regla, que es la regla 1, dice que tengo que buscar para etiquetar con 0 todas aquellas transacciones donde tenga un T sub I que escribe y un T sub J que lee. Bien, lo vamos a ordenar, esto lo hacemos nosotros, según si la regla que en este caso escribe este es W, si es TR o si no es ninguno de los dos. Bien, pero lo que tenemos que saber es que en esta columna estamos aplicando la regla 1. Bien, acá en esta vamos a aplicar la regla 1. Y luego vamos a aplicar la regla 2 para ver si no hay, ¿cómo se llama? Inútiles, y después vamos a aplicar la regla 3A, 3B y 3C. Entonces, empezamos buscando con TW. Fíjense, TW, acá tengo que empezar por cada elemento de dato. Bien, si yo digo, bueno, empiezo por X. TW escribe X. ¿Quién lee el X que escribió TW? No cualquier X, el que escribió TW. Entonces nos fijamos acá y fue T4. ¿Ven? Entonces, como esto existe, hago una regla acá que digo T sub I, acá digo TW escribe X, T4 lee X. ¿Bien? Como pasa eso, acá tengo una regla que es TW T4. ¿Bien? La primera regla que dice, esta es etiquetada con 0, no le coloco acá 0, pero sabemos que son etiquetadas con 0, si no le colocamos nada. En el grafo lo tenemos que colocar. Después, esto lo vemos después. Primero vamos a todas las reglas 1. Nos fijamos, ¿hay otra transacción que lea el valor que escribió T sub W? No, porque acá ya fue escrita por T sub 5, con lo cual todos los que lean X más adelante van a leerlo de T sub 5. Entonces seguimos. Buscamos ahora con otro elemento de dato. Lo buscamos con I. Entonces tenemos con I, acá escribe I, hay otro que lee I, sí, este lee I. No hay nadie más que lea I porque este ya escribe I, o sea que todo lo que tengo abajo ya leen el valor que tiene T sub 1. Entonces venimos acá y ponemos TW escribe I, ¿quién era? T5 lee I. Entonces agregamos la regla TW T5. ¿Bien? Ahora volvemos con Z. ¿Hay con Z alguien que lea Z? Y buscamos acá, lee, escribe, lee este, escribe Z. Fíjense que este está escribiendo el valor que escribió este y nadie lo leyó antes, con lo cual que la regla con Z no está. ¿Bien? No hay nadie que lea el Z que escribió T sub W. Bien, ahora vamos a la regla TR, o sea, los que involucran a TR. Buscamos qué transacciones son las últimas que escriben, porque son los valores que están leyendo TR. Entonces buscamos para X. Empezamos con X. ¿Qué tenemos? Fíjense que con X, ¿quién es el último que escribe X? Es T sub 3, ¿no? T sub 3 es el último que escribe X. Entonces acá tengo T3 escribe X y TJ, ¿quién es? TR lee X. ¿Bien? Ahora lo buscamos con I. Este escribe I, este escribe I. Bueno, pero este es el último que escribe I, que lee este valor. Este lee el de
T3. Entonces ponemos acá T, también es con T3, ¿vieron? T3. Escribe I, TR, lee I. Perfecto. Ahora vamos con Z. ¿Quién es el último que escribe Z? ¿Bien? Siempre va a haber la regla, o sea, si hay alguien que lo escribe, va a estar la regla. ¿Quién es el último que escribe Z? Perdón, el valor de Z que lee este es el valor que escribió quién. Busco este 4. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Ah, me quedó una regla menos. Ah, porque empecé antes. Perdón. Bien, entonces acá tenemos Z, que es T4, escribe, este 4, ¿no? Sí. T4, escribe Z, TR, lee Z. Bien, es este T4 que tenemos acá. Entonces me olvidé de poner las reglas siempre son T sub I, T sub J. Entonces acá era T sub 3, T sub J. Miro de acá directamente, no tengo que inventar nada, ya las tengo acá. Acá es la misma, o sea que la voy a colocar una sola vez después. Y acá es T4, TR. TR, perdón, y TR. ¿Bien? Entonces ahí tenemos las reglas para T sub W, para cuando T sub J es igual a T sub R. Perfecto. Y ahora buscamos las reglas generales. ¿Cuáles son las reglas generales? Donde T sub I no es T sub W y T sub R no es T sub J. Entonces, o sea que sería lo que está acá en el medio, sin considerar esta y sin considerar esta. Para eso empezamos con X y buscamos un valor que lea el valor escrito por otra transacción. Entonces buscamos acá. Fíjense, no, este está leyendo de acá, este no. Estamos buscando para X, Para X tenemos que T1 está leyendo el valor que escribió T5. ¿Lo ven? No hay nadie más en el medio. T1 lee este valor para X. Entonces, como T1 lee este valor, digo, T5 escribe X, siempre escribe T sub I, T1 lee X. ¿Bien? Y eso me genera un arco que va de T5, también de T sub I a T sub J, a T1. ¿Bien? ¿Hay otra para X? No, porque la única lectura de X es esta. La otra es T sub R, que ahora no me importaba. Vamos ahí. Buscamos en I, escribe I, lee I. Fíjense, este lee el valor que escribió este. Entonces, T sub 1 escribe I, ¿quién lo lee? T sub 3 lee I. ¿Bien? Perfecto, entonces ahí tenemos un arco que va de T sub 1 a T sub 3. T sub 1 a T sub 3. Ahora buscamos, ¿hay otro que lea? No, porque nadie más lee. Ahora lo buscamos para Z. Si hubiera más lo tendremos que haber colocado. Vamos para Z. Z, acá tenemos, este lee este valor. Bien, T sub 5 lee el valor de T sub 4. Entonces tenemos T sub... ¿Quién escribe? T sub 4. T4 escribe Z, T5, T5 lee Z. Bien, entonces esto genera un arco T4, T5. Perfecto. En este punto terminamos la regla 1. Ya no tenemos nada más para mirar. Ya buscamos todas las reglas 1 para cada elemento de dato. Ahora lo siguiente es, en realidad, dibujarlo.
¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay alguna transacción inútil. Bien, yo acá lo tengo dibujado entero, pero no importa, lo vamos a ver. No miren las de color, no miren las de color. Si no miramos esta de color, las voy a borrar para que no molesten. Después las voy a agregar. Fíjense que este es el arco dibujado con esas reglas que teníamos en la tabla. Bien, ¿hay ciclo acá? Perdón, no estoy preguntando si hay ciclo. Eso lo voy a preguntar después. Primero es, ¿hay alguna transacción inútil? O sea, que hace solo lecturas. En realidad no necesitamos haber dibujado el grafo en este punto porque ya nos damos cuenta que acá no hay ninguna transacción que solo lee. Bien, con lo cual ya la primera condición del AND no se cumple. La segunda condición del AND era que había nodos que no llegábamos hasta T sub R. Bueno, igual acá no está T sub R, pero no importa. Entonces, chao. Entonces, lo que tengo es... Lo que tengo entonces ahora es que seguir con la regla 3A. ¿Bien? Vamos a seguir con la regla 3A. ¿Qué dice la regla 3A? Dice, la regla 3 era, primero, buscar una transacción que escriba. Aquella transacción que escriba son todas las transacciones que escriben. Si nosotros nos fijamos, TK nunca puede ser TW, ¿no? Pero transacciones que escriben tenemos. T5 escribe, T1 escribe, T4 escribe. En todas esas escriben. Bueno, de todas esas que escriben, tenemos que encontrar, en este caso, una transacción que escriba, para la regla 3A, que no sea TW, obviamente, y tampoco sea T4. Entonces buscamos, ¿hay alguien que escriba que no sea, que escriba X, ojo, estamos en X, que no sea TW y no sea T4? Y escribe T5, X, y escribe T3X. Bien, entonces acá tenemos T5 y T3. Cuando existe eso, agrego, dice, arcos etiquetados con 0 que van de TJ a TK. O sea que acá voy a agregar dos arcos porque tengo dos TK. Agrego de TJ, que era de T4 a T5 y de T4 a T3. ¿Bien? Esos serían los dos arcos que tengo que agregar en este caso y ninguna más. Ahora me fijo en I. ¿Hay alguna? Fíjense que una vez que yo encontré la regla 0, la regla 1 y todos los arcos etiquetados con 0, ya no me importa, no hago más nada, los TK los ubico sobre las mismas filas que ya creé. Entonces, este TK voy a buscar quién escribe I. ¿Quién escribe I? Que no sea T5 ni TW. Y lo escribe T1, T2, T3 y nadie más, porque el otro es T5. Bueno, no, y el otro es T4. Bien, entonces nadie más. Entonces ahora agrego las reglas de la misma forma. T sub J, T sub K. Entonces tengo tres reglas. T sub 5, T sub 1, T sub 5, T sub 2, T sub 5, T sub 3. Bien, perfecto. Tengo esas tres reglas. Terminé con la regla A. Ahora voy a la regla B. La regla B es cuando está involucrado T sub R. Entonces, a los tres arcos que ya había creado, le busco quién escribe. En este caso, teníamos X. ¿Quién más escribe X que no sea ni T sub W ni T sub 3? Bien. ¿Quién más escribe X? X. Este no. Este no. T sub 3 no. T sub 5. ¿No es cierto? T sub 5
escribe X. Entonces agrego el arco, que fíjense que cómo es T sub K, T sub I es ahora. T sub K, ¿quién es? T sub 5, T sub I, ¿quién es? T sub 3. Bien, T sub 5, T sub 3. Perfecto. ¿Hay algún otro T sub K? No. Vamos a este caso. A ¿quién escribe I que no sea T sub 3? T sub 1 escribe I, T sub 2 escribe I, este no me importa, T sub 1 y T sub 2. T sub 1, T sub 2. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo T sub K, T sub I, T sub 1 a T sub 3, ahí. Y T sub 1 a T sub 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos? Z. Buscamos para Z. ¿Hay alguna transacción que no sea T sub 4 que escriba Z? No. Con lo cual, no se aplica ninguna regla. Ahora vamos a las reglas 3A. Hasta ahora, todos los arcos que etiquetamos eran etiquetados con 0. A partir de ahora, en la regla 3C, se empiezan a agregar arcos etiquetados con 1 o 2, etc. Y acá, en este ejercicio que yo les traje, vamos a tener etiquetados con 1 y con 2 para ver. Vamos a ver acá. Tengo que encontrar un T sub K que no sea ni T sub 5, ni T sub 1, ni T sub W. ¿Bien? Que escriba X. ¿Quién escribe X que no es ni T sub 1, ni T sub 5, ni TW? Acá tenemos T sub 3. Perfecto. Cuando encuentro, ¿hay algún otro? No, no hay ningún otro. Cuando encuentro esto, aplico dos reglas y esas dos reglas, como es la primera regla que voy a aplicar después del C, las que apliqué con 0, se etiquetan con 1. ¿Cómo es la regla? T sub J. ¿Quién es T sub J? T sub 1, T sub 1, T sub K, T sub 3, y esta está etiquetada con 1, así que acá se lo voy a poner. Eso es etiquetado con, tiki, tiki, T sub 1, T sub 3, y T sub K, que es T sub 3, etiquetado con 1, T sub 5, T sub I. ¿Quién es T sub I? T sub 5. ¿Bien? Entonces tengo T sub 1, T sub 3, T sub 3, T sub 5 etiquetados con 1. Y no tenía ningún otro TK. Ahora busco en I. ¿Quién escribe I que no sea ni T sub 1 ni T sub 3? T sub 1, ni T sub 3, T sub 2, ¿no? Bien, entonces coloco acá, es la única, T sub 2. Y ahora agrego los mismos arcos, o sea, T sub J, T sub K, T sub K, T sub I, pero etiquetados con 2, que es el siguiente número consecutivo a 1. Entonces es T sub K, T sub 3, etiquetado con 2. T sub K, que es T sub 2, y T sub K, que es T sub 2, etiquetado con 2, con T sub I, que es 1. ¿Bien? No tenía otro T sub K. Y ahora busco alguien que escriba Z que no sea ni T4 ni T5. No hay. Con lo cual, bien. Aquí terminé la tabla. La tabla está perfectamente terminada. Lo que tenemos que hacer ahora es algo tan simple como dibujar el grafo. ¿Cómo se dibuja el grafo? Con los arcos que tengo acá. O sea, dibujo el grafo mirando esto. Bien, mirando esto. Cuando dibujo el grafo tengo que analizar si hay ciclos etiquetados con 0, si hay ciclos con arcos etiquetados con 0, no
es serializable en vistas. Sino analizar los arcos etiquetados con 1 y 2 en este caso. Bien, si hacemos el grafo, entonces, yo acá ya hice el grafo de todos los arcos etiquetados con 0. Bueno, ustedes acá tienen que ponerle 0, 0, 0, todos etiquetados con 0, igual son los que están en negro. Fíjense que ahí está TW, está TR, lo pueden revisar. Fui siguiendo la tabla y fui marcando cada uno de los arcos. El primer paso es buscar si acá hay algún ciclo. ¿Hay algún ciclo entre estos arcos? Y vemos que en realidad no. Buscamos por acá, no hay ningún ciclo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar si hay ciclos en los arcos etiquetados con 1 y con 2. Entonces yo voy a agregar ahora los arcos etiquetados con 1, los voy a agregar de color azul. ¿Bien? Entonces el arco primero era T1, T3. T1, T3, lo voy a poner en color azul. Y después tengo T3, T5 en color azul. ¿Bien? T3, T5. El siguiente, los dos arcos que me quedan, son los últimos, son los etiquetados con 2, que es T3, T2, T3, T2, que lo voy a poner en otro color, en color rojo, y T2, T1, T2, T1. Bien, si nosotros vemos acá, tenemos entonces los arcos etiquetados con 0, que son los negros, los arcos etiquetados con 1, que son los azules, y los arcos etiquetados con rojo, que son los que están etiquetados con 2. Bien, los de rojo son los 2. ¿Qué dice ahora? Como no hay ciclos con arcos etiquetados con 0, tengo que ver si hay ciclos con los otros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que borrar o sacar o dibujar un nuevo grafo, donde este grafo tengo que dibujarlo de nuevo, solo con aquellos arcos que tienen uno solo etiquetado con 1 y uno solo etiquetado con 2. Entonces, supónganse, si yo saco este arco, saco un arco de los etiquetados con 2 y saco un arco de los etiquetados con 1, por ejemplo, este, y una vez que hago eso me queda un nuevo grafo. Este nuevo grafo es como si todos los arcos fueran etiquetados con 0 y me fijo si acá hay un ciclo. Fíjense que se ve un ciclo fácilmente acá, ¿no es cierto? Con lo cual, este grafo que generé no es serializable en vistas. Tengo que tratar de buscar otro grafo. Como tengo que jugar entre sacar uno de etiquetados con 1 y otro etiquetado con 2, y tengo varias posibilidades, ¿no es cierto? Son todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, de sacar uno con uno, uno con otro. Este es un grafo. El otro grafo que podría tener es este, ¿no es cierto? El segundo grafo. En este segundo grafo sigo teniendo un ciclo, porque me saqué este ciclo, pero sigo teniendo este ciclo. Pruebo otro entonces ahora. Pruebo sacar esta. Pruebo sacar esta y sacar esta. Ese es el tercer grafo posible. En este grafo, ¿tengo ciclo? Sí, tengo este ciclo. ¿Bien? Con lo cual, tampoco es. Me queda una única posibilidad. ¿Cuál sería? Sacar este, que era el que me estaba generando ciclo, y sacar este, que era el que me estaba generando ciclo. ¿Este grafo es serializable? Sí, porque acá no hay ningún ciclo. Con lo cual, este es el grafo con el que me quedo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Construir todos los grafos posibles. Ustedes no los van a dibujar de vuelta, la idea es que los miren y saquen aquellos, uno de cada grafo etiquetado con 1, uno del etiquetado con 2, en este caso, si hubieran tenido etiquetados con 3, uno del etiquetado con 3 y así sucesivamente, y buscar encontrar al menos un grafo
en donde no haya ciclo. Si hay al menos un grafo en donde haya ciclo, a este grafo es el que le buscan el orden de serializabilidad. ¿Cómo se busca? Igual que en conflictos, mirando el orden de precedencia en el grafo. Si de todos los grafos que dibujaron, ninguno no tiene ciclos, o sea, todos los grafos tienen ciclo de los posibles, ahí es la única manera que puedo decir que esa planificación no es serializable en vistas. Pero si hay al menos un grafo que no tiene ciclos, es serializable en vistas y esta es la que vamos a hacer. Y miramos, bueno, ¿quién va primero? Y aparentemente, cuando hago el orden de serializabilidad, ya no me importa ni TR ni T sub W, porque no eran transacciones ficticias. Yo estoy buscando la planificación en serie equivalente. Entonces, en este caso, parece que es T4, porque nadie llega a T4, lo sigue T5, ¿no es cierto? Porque fíjense que T5 está acá y el único que llega a T5 es T4. ¿Quién sigue después? Pareciera que T2, ¿no es cierto? T2, luego miramos acá T1. Fíjense que T1 necesita T5 antes, está antes que T3, y T2 también necesita T5 antes, son los mismos. O sea que en realidad entre T1 y T2 eran intercambiables, y por último está T3. O sea que hay dos órdenes de serializabilidad de este grafo. Este es un posible orden de serializabilidad y este es otro posible. ¿Bien? Que es este que está primero T1 y después T2, porque entre T1 y T2 no hay ningún arco que las invalide y los dos tienen a T3 después. Entonces estos son órdenes de serializabilidad. O sea, que la planificación que vimos es equivalente a esta planificación en serie o a esta planificación en serie. Bien, y ahí se termina el ejercicio.